fueron las ruedas de prensa sin respuestas. Muchísimas gracias por su pregunta, gracias, muy amable. Después las comparecencias a través del plasma. La lluvia también le valió de excusa. Lloviendo mucho. Pero la nueva modalidad del gobierno son los comunicados grabados. El Ministerio entiende que la huelga es un fracaso. ¿Qué será lo siguiente? En fin, las estrategias de comunicación del Gobierno que no dejan de sorprendernos. Pasan 30 minutos sobre las 10 de la noche. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Y verdes noches, ¿no? Hoy es el ¿Verdes? día de los verdes, claro. ¿Ah? De los verdes de la educación De pública. los viejos verdes. No, yo soy viejo, pero no soy verde, soy rojo. Efectivamente, hoy huelga de educación, hablaremos también de la huelga. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Julio Sequeiros, muy Hola, buenas noches. Fernanda, buenas noches. Jorge González Gurriará, muy buenas noches. Y dejo para el final a la más importante de la mesa, porque hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de paro, de esas cifras que hoy arroja la encuesta de población activa, una vez más anticipadas por miembros del Gobierno, porque les han salido bien, o por lo menos las cifras generales parece que les han salido bien. Enseguida entraremos en matices y queríamos compartir este rato de tertulia con una persona que sabe directamente de qué estamos hablando. Carmela Iglesias Villamor, muy buena noite. Xa tivemos ocasión de falar contigo algunha vez máis. Sigues no paro? Sí, sí. E como Por estás? desgracia, sigo no paro. Bueno, cada vez máis desanimada, por suposto. Xa levo un ano e 3 meses e a cousa non vai para mellor. E cando ves o triunfalismo destas últimas horas do Goberno, que parece que xa todo está rematado, que sintes? Home, a mí me parece moita propaganda. É dicir, o paro non sei onde baixa, porque, bueno, a población activa sigue baixando, co cual non é verdad que se este creando moito posto de traballo, e o que se crea é precario e de xeito temporal, é dicir, nos meses de verão. Hai que esperar ao seguinte trimestre, que desde logo non creo que sean os resultados como os deste. Bueno, pues vamos a intentar desmenuzar esas cifras que arroja la encuesta de población activa. Como les decía, el dato que está saliendo en todos los lados, en los titulares de todos los periódicos, es que el paro bajó en 72.800 personas en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, pero nuestra vocación, como siempre, es no quedarnos con el gran titular, sino entrar en la letra pequeña. Uxía Rodríguez, cuéntanos. Fernanda, pues como decías, el Gobierno llevaba días anunciándolo a bombo y platillo y hoy por fin le hemos puesto cifra a la bajada del desempleo en el tercer trimestre del año. La temporada estival, como anunciabas, deja 72.800 parados menos en España. En total, en nuestro país sigue habiendo 5.900.000 personas que no tienen trabajo. La tasa de desempleo roza el 26%. Pero es cierto también que esta es la primera vez en 7 años que se registran 2 trimestres consecutivos de caídas. La EPA del anterior trimestre dejó un dato histórico con un descenso de 225.000 parados. Para encontrar algo similar tenemos que irnos hasta el año 2006, antes del comienzo de la crisis. Entonces, también en el segundo y tercer trimestre bajó el paro. Aquellas cifras, eso sí, son muy distintas a las que manejamos ahora. Es cierto también que la clave de esta bajada la encontramos en la temporalidad, ya que cayó el número de contratos indefinidos y subió el número de contratos temporales. También lo demuestra el hecho de que solo aumenta la ocupación en el sector servicios gracias al empuje de la campaña de vacaciones en pleno récord turístico. Pero el resultado es que en este tercer trimestre se han creado 39.500 empleos, lo que eleva a 16.800.000 el número de cotizantes. Vamos a acercar ahora el foco para saber qué ha pasado aquí en Galicia, en nuestra comunidad. También se han desengrosado las listas del antiguo INEM. Concretamente, el paro ha descendido en 11.100 personas. Es una caída de casi el 4% con respecto al trimestre anterior y deja en 277.000 el número de desempleados en nuestra comunidad. La tasa se sitúa aquí en el 21,59%. En este tercer trimestre se han creado 7.700 empleos en Galicia. El total de ocupados se eleva así hasta superar el millón. Como decíamos, la tasa de paro en Galicia es del 21%, así que si observamos el mapa de España, vemos que en medio de las elevadas cifras de desempleo, Galicia forma parte del grupo de comunidades con una tasa de paro inferior a la media. Está muy lejos del 15% del País Vasco, pero también muy lejos del 36% de Andalucía. En este tercer trimestre del que hablamos, las regiones donde más puestos de trabajo se destruyeron fueron en Andalucía y en Madrid, mientras que las que más empleos crearon fueron Cataluña y Baleares. España ha dejado de ser también el farolillo rojo de Europa. Hemos cedido el testigo a Grecia. Su tasa de desempleo sigue por encima del 27%.
Todos estos son los grandes datos que nos ha dejado la encuesta de población activa, datos Marina, que tienen más de una matización. Pues sí, Uxía, muchos matices que empiezan por esta cifra, la que acapara los titulares y que está en boca de todos. Hay 72.800 personas menos en paro, pero como decíamos antes, en este total solo han encontrado trabajo 39.500 personas y ahí entra la clave del problema. Se está destruyendo la población activa. En total en este trimestre se redujo en 33.300 personas, pero hay más características que matizan estos datos positivos. En total, los asalariados aumentan en 23.200 personas. ¿Y por qué? Pues porque hay 169.000 contratos temporales más y 146.000 contratos indefinidos menos. Los sindicatos hablan de un aumento de la precarización del mercado laboral. Aunque no podemos hablar solo de trimestres, en términos anuales hay 126.000 parados más que el año pasado y 497.000 trabajadores menos. Y es que pese a que la cifra de paro ha bajado 0,28 puntos este trimestre, sigue siendo casi un punto superior al mismo trimestre del año 2012. Llama también la atención el tipo de trabajo que se está destruyendo. Crece el sector servicios y destaca el descenso de la agricultura en 55.000 personas, aunque también la destrucción del tejido industrial. El desempleo en este sector aumentó en el último trimestre en 19.700 personas. Otro dato a tener en cuenta es el desempleo juvenil. Aumentó en 9.800 personas en el tercer trimestre y esto significa que ahora mismo hay 943.000 menores de 25 años que quieren trabajar pero que no consiguen. De todos los desempleados de nuestro país, el 16% son jóvenes menores de 25 años y el 49% son parados de larga duración. Y para terminar, Uxía, hay que señalar que en los terceros semestres de los años siempre suelen ser más favorables, ya que entra en juego el factor estacionalidad y, por supuesto, los famosos trabajos de verano. Estacionalidad o tendencia, realidad o solo un espejismo. Con todos los datos encima de la mesa, tanto el lado bueno como el lado malo de estas cifras, solo nos queda escuchar cómo, una vez más, todo depende de los ojos con que se miren. Que esto nos tiene que animar y esto pues es un mensaje y que podemos interpretar como diciendo, oiga, los esfuerzos que se han hecho empiezan a ver que sirven para algo. La prudencia, a que el gobierno deje y cese ya en este espectáculo de fuegos artificiales en que ha convertido el análisis económico y laboral durante los últimos meses, durante las últimas semanas. Seguimos tendo a cautela que temos que ter, abandonando cifras negativas de crecemento da economía e mellorando os datos de paro, pero dentro de un paro que sin dúbida sigue sendo o primer problema de España e o primer problema de Galicia. Estamos medrando máis en parados, un 5%, mentres que o resto de España medra casi un 2%. Por tanto, Galicia non vai mellor, vai peor. De momento no hay posibilidades. Yo veo la gente a mi alrededor que todavía sigue en las mismas situaciones en que estaba. Yo no creo que esto de momento no mejora. Ahora sí, Fernanda, podemos preguntarnos cómo de buenas o de malas son esas cifras que hemos conocido hoy. Gracias, Uxía, gracias, Marina. Pablo, parece increíble que un dato sea objeto de tanta interpretación diferente. ¿Son buenos los datos? ¿Son malos? ¿Depende? ¿Qué me dices? Hombre, yo creo que el dato tomado, digamos, estáticamente, pues es un dato, creo que muy bueno, por lo que se ha sabido ahí, ¿no? Que parece que, en fin, no es oficial, o se ha filtrado, no es excesivamente... no, hoy ya es oficial, lo hoy ya es filtraron oficial. ayer. Ah, sí, vale, vale. Sí. Bien, pues como dato oficial, o incluso aunque fuera extraoficial, a mí me parece muy positivo, ¿no? Lo que pasa es que hay que marcarlo en el contexto, es decir, esto es una foto fija en un momento determinado, habrá que ver lo que pasa el mes que viene y yo es que el otro día hacía un ejercicio que era mirar en países del mundo que tuvieran la cifra de paro que tiene España. Claro, la hacía con el 27% de paro, con el 26,7% de paro y me salían, en este caso, bueno, puede haber una pequeña variación, pero me salían los siguientes países: Afganistán, Camerún, Honduras, Bosnia-Herzegovina, Lesoto, Liberia, Nepal, Senegal, Suazilandia, Tayikistán, Turkmenistán, Yemen, Djibouti, Zambia y Zimbabue. Es decir, estamos digamos, en la liga de esos países que no son precisamente, no es, digamos, una liga edificante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues claro, hay que poner muy en su contexto esa cifra de paro y también compararla con lo que dicen organismos internacionales, ¿no? ¿Qué dice el FMI, por ejemplo, de lo que va a pasar con el paro en España? Pues dice que España va a empezar a descender el paro significativamente año a año, como máximo, o sea, como pronto, en el año 2018. Eso es lo que dice el FMI, que no es ni del PP ni del PSOE.
En fin. Carmela, podemos agardar hasta o 2018? Moitas familias non poden, están en situación desesperada, é dicir, non teñen traballo, non poden pagar a vivenda, os desafiuzan, logo, pois eso, temos uns servicios sociales que ainda por encima o que están ofrecendo a moita xente, como foi a unha que iba a ser desafiuzada o día 8 deste mes, pois que lle din que non se apure, que teñen o refuxio para poder acollelos ali, o sea, é patético, e como vamos a esperar hasta o 2018? É imposible, hai xente moi desesperada, que non ten para comer, cada vez hai máis xente, e a proba está nos informes, pois eso, de Cáritas, Cruz Vermella e demais, estamos nunha situación moi dramática para moita xente e isto non se pode esperar tantos anos para solucionar. Pero tes a sensación de que estamos xa como conformados, que, bueno, como que aceptamos con unha especie de maldición de alguén que isto é así e que non hai modo de arranxalo? Bueno, hasta ahora moita xente avergonzábase e, bueno, de certa maneira culpábase e, bueno, había un problema así máis de escondelo. Ahora parece que a xente, algunha delas, polo menos, vai salindo, levantando a cabeza, é dicir, a culpa non é miña, eu non provoquei esta crisis, a mí me botaron despois de moitos anos de traballo e non teño culpa, alguén terá que solucionar este problema, para iso está o goberno, para xestionar, e, sin embargo, pois están, bueno, a xente parece que algunha vai espabilando, outras, pois xa se ve que cada vez aumentan máis o sin teito e a única solución que lles dá os servicios sociais, polo menos na Coruña, é que se vayan por refuxio. É dicir, é triste. Gonzalo, ¿cómo hay que interpretar estos datos macroeconómicos que tienen que ver con el paro? Porque contaba Marina, bueno, pues la interpretación que hay que hacer de los datos y de lo que está pasando. Bueno, yo estaba intentando construir, no sé si alguna de las cifras me puedo ir un poquito más o menos, porque algunas sí tenía nota de ellas y otras estoy calculándolas, pero para hacer un diagnóstico un poco de los datos demográficos y laborales del país, tenemos que pensar en un país que tiene en el entorno de 45.600.000 habitantes, de los cuales 22.700.000 son población activa, es decir, están en edad de trabajar y quieren trabajar, de los cuales hay 16.800.000 ciudadanos que son población ocupada, que están trabajando. Otros 5.900.000 están en el paro, es decir, están dentro de la población activa y no trabajan, y hay 1.800.000 hogares en los cuales no hay percepciones de empleo por ningún lugar. Entonces es una situación muy complicada, no es algo nuevo, lo llevamos viendo los últimos años desde que la crisis ha afectado tan fuertemente y ahora tenemos pero datos supongo ya que es un dato de que cuanto coyuntura. más años pasen, más debilita el tejido social, Evidentemente, supongo, ¿no? la cuestión de los efectos sociales que esto provoca Claro, es no es que lo mismo el minuto 1 que el uno minuto no siga 60. cayendo a un pozo más profundo, no que quiere decir que el que esté en el fondo del pozo durante más tiempo acabe estando mucho peor mientras no se consiga salir del pozo. Esto es una cuestión clara. Los datos del último trimestre, bueno, pues el Banco de España nos daba una cifra tenue de un crecimiento trimestral de un 0,1, Sí. es una tasa de crecimiento muy mínima, incluso bueno, la dificultad de medir estadísticamente el 0,1, el 0, el 0,2, eso al final quiere decir Sí. que estamos en una situación de estancamiento, y con eso lo que están dando los datos trimestrales de la EPA es que estamos hablando de 72.800 parados menos, Sí. de los cuales, te digo para entender, es decir, decimos, se reducen en 72.800 el número de parados, de los cuales unos 40.000 son ciudadanos que realmente consiguen un trabajo a mayores y otros 30 y tantos mil es porque desaparecen de la cifra. ¿A costa de qué se han creado esos 42.000? Vamos a ajustarlo a la realidad. Esos 42.000 puestos de trabajo, ¿a costa de qué? 39.500 trabajadores más en el mercado laboral. Efectivamente, esos 40.000 trabajos, ¿a costa de qué? ¿Cómo se ha conseguido? ¿Qué quiere decir a costa? Claro, porque me refiero a que después del análisis que hace Marina es un tipo de trabajo distinto, lo que se está destruyendo es empleo fijo a cambio de empleo precario. ¿Cuál es el modelo que está permitiendo, y si es el único posible, el modelo que está permitiendo que esta tendencia bueno, son datos para situarnos, son empleos creados en el sector privado, no en las administraciones públicas, son datos fundamentalmente creados en el sector servicios, es el sector que ha generado todo esto, y decimos, ¿a costa de qué? Claro, a ver, lo que estamos planteando es, hubiera habido un modelo, que creo que es lo que intentas plantear, hubiera habido un modelo alternativo que hubiera generado otro tipo de salida. Bueno, esto tenemos que reflexionarlo largo y tendido. Yo sí daría una pincelada, es decir, sí diría una cosa, ¿no? La foto estática es una foto de momento, de coyuntura, y lo que importa es la dinámica del proceso. Y la dinámica tiene síntomas mejores. El problema es que, claro, cuando tenemos ciudadanos que siguen estando en el paro, millones de ciudadanos, esto no es una solución, pero sí es una solución pues, para los 40.000 trabajadores más, porque es cierto que la estacionalidad de que en verano esto suele seguir, pero es cierto que en los últimos 2 años no había datos en este trimestre positivos. Carlos, ¿había alternativas a la reforma laboral, por ejemplo? ¿Se podía haber hecho esto de otra manera? Yo creo, ¿Se podía haber invertido la tendencia creando otro tipo de empleo? ¿Hay alternativas a lo que está haciendo el Partido Popular?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que alternativas a la política del Partido Popular es discutir si te vas del euro. Lo que no es posible es cumplir con la Troika y con el Banco Central Europeo y con Bruselas y hacer políticas expansivas tipo keynesianas. Entonces, yo creo que aquí lo que ha faltado es por parte de la izquierda europea, y en la parte que yo soy parte de esa izquierda me autoinculpo y pido perdón, de que no hemos sido capaces de presentar una política alternativa a la que presentaba el Bundesbank y Merkel. Es decir, Merkel ha decidido... Merkel con la que vais a gobernar. Más por la noche, estamos pactando por la noche, imagínate tú por la noche lo que se puede pactar. Bueno, o tú cambiabas la política central de la política del Banco Central Europeo, lo cual implicaba cargarte la política de austeridad, o si no, no tiene salida. Estuviera el gobierno Hollande, acaban de dar hoy, cuando entraba le comentaba a Arangüena, en Francia ha subido el desempleo en el mes de septiembre el 1,9%. El pobre que en agosto había cantado victoria porque le habían quitado... Es decir, no es posible con esta política, no va a ser posible. Y la segunda cosa, a mí me parece absolutamente injusto, y lo digo por la parte de privilegios que tengo, porque soy un trabajador de la función pública y yo me siento un privilegiado, O sea que no tengo conciencia de que, con perdón, estoy siendo injusto con esa señora. Y yo no quiero ser injusto con esa señora, ni con esa ni con los millones. Yo creo que quiero un contrato único. Yo nunca, es decir, yo que soy un pequeño empresario, que tengo ya, pago 3 nóminas, 3 cuotas social, etcétera, etcétera, estoy hasta las narices de que haya 30 y tantas formas de contratación. Yo creo que tiene que haber un solo contrato y todos iguales. Bueno, pues enseguida os pregunto a Jorge y a Julio si se podrían estar haciendo las cosas de otra manera, no solamente por el tipo de empleo que se pueda estar creando, sino por la velocidad o la escasísima velocidad en la que se está solucionando este problema. Pero antes queríamos también meter un poco el dedo en la llaga de cómo los políticos gestionan este asunto del paro. Podemos cargar las tintas en el actual gobierno, podemos cargar las tintas en el gobierno anterior, sucesivamente formando parte de la oposición, y cómo en ambos partidos se utilizó de forma sistemática las cifras de empleo para hacer política, o para hacer mala política, o para hacer estrategia electoral. Tener que contar las cifras del paro ya es toda una complicación. Cojamos 2 días especialmente negativos para los gobiernos de Zapatero y Rajoy. 29 de octubre del 2011, gobernando el PSOE, y 28 de enero del 2012, gobernando el PP. En ambas fechas se produjeron récords históricos de paro. El país recurría a la emotividad del drama con los socialistas y al paro desbocado con el PP. El Mundo, 5 millones y una mentira para Zapatero. Y con Rajoy, aquí abajo, enfoque de la necesaria reforma laboral. ABC, queda clara la cifra con el PSOE. La del PP hay que buscarla en la segunda línea del subtítulo de una noticia del déficit. Diario Público, con Zapatero titula con la trifulca política. Con Rajoy, los números son más elocuentes. Y acabamos con La Razón. En octubre del 2011, un titular que parece un pasquín electoral, La razón del cambio. Pero tras el cambio, ahí en el margen derecho, sigue siendo la herencia socialista. Y es que esto del paro, pese a las tragedias personales que supone, no ha dejado de ser un arma política. El actual presidente de gobierno, aquel que se hacía fotos en la cola del paro, hoy parece que ya no se hace fotos. Para llenarse la boca con las cifras se pasa uno de miles. 553.000, 19.000, 553.000, 19.000 parados más registrados. O tiene que aclarar que el aumento del paro no le alegra. Teníamos razón y le aseguro que no me alegro nada. Y es que cuando toca oposición, hasta parece que a uno no le hace gracia que se cree empleo. Sí, señor Rubalcaba, el paro baja en abril y bajará en mayo y junio. Eso ya lo sabemos todos. Igual que los... Sí. Por favor, silencio. Igual que los días son más largos, las temperaturas más altas y el sol brilla más. Hay que dar la bienvenida a este dato y a continuación decir, detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno. O promete lo que luego al gobernar no puede cumplir. Cuando gobierna el Partido Socialista sube el paro. Cuando gobierna el Partido Popular sube el empleo. Eso es un hecho objetivo. No van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán. En el año 2013 no será bueno en términos de empleo. También los hay visionarios. Ojo a Zapatero. En 2011 también pensamos que ese crecimiento se va a consolidar, que podremos crear algo de empleo neto en el conjunto del año, el 2011. Claro que, ¿cómo se defienden los datos cuando son negativos? Hay varias formas. Los datos del mes son datos malos, sin ningún tipo de paliativos. Hemos tenido un dato malo de paro, pero ese dato malo de paro no puede cegarnos.
Incluso uno puede alegrarse de que el paro suba si ya no sube tanto. El incremento del paro fue el menor de los últimos años. Y si baja, ya se imaginan. Hoy es un día de emoción contenida para todos, pero sobre todo de alegría. Si es que al final lo mejor es aplicar las recetas que uno mismo propone. ¿No necesitamos que sea más fácil despedir? ¿Hay que abaratar el despido en este momento en España? No. Y lo que necesita España no es facilitar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. La lástima de todo esto es que detrás de cada número hay una persona. Carmela, sintes que vos toma un pouco pelo neste empeño de tratar a xente que está no desemprego como mercancía electoral, permíteme a expresión? No, é que nos tratan como eso. É dicir, este o partido que este, antes o PSOE e agora o PP é o mismo, é dicir, nos utilizan para ganar campañas electorales. O Feijóo dixo que acabaría co paro en 45 días, xa vimos os resultados. E cada vez que sale o dato de paro, pois eso, se estás na oposición é bo, se estás gobernando é malo e ao revés. Quer dizer que e tú máis e siguen ca mesma historia, pero nadie soluciona o problema. O problema é que a reforma laboral foi un desastre e o único que fixo foi abaratar salarios neste país, porque foi o que fixo, despidos e abaratar salarios. Hai que darse conta que en Galicia os salarios baixaron en 3 anos un 11%, se mal non recordo. E xa non falemos da función pública, os funcionarios, pois un 30 van, por aí. Quero dicir que o único que fixo a reforma laboral neste país foi eso, abaratar o despido, co cual provocaron unha sangría de despidos importante, e abaratar salarios para ahora, eso, os postos de traballo que se están creando xa se está vendo, é precario, de horas, de días, é dicir, é un desastre. As túas compañeiras, que foron tamén obxecto de despedimento despois do peche da empresa na que traballabas, en que situación están? Atoparon traballo? Están como a ti? Están como a min, salvo dúas, e que traballa, pois eso, a mellor nun mes, 2 días. E nada máis, é dicir, contratos así moi de 2 días, e correndo 10 horas, 11 incluso diario, e nos 2 días, pois pa calle. E o día a día como é, Carmela? Home, pois triste, porque ves que non hai moito futuro, ou non sei, o que me extraña é que a xente non espabile, é dicir, mentras a xente non tome riendas e proteste máis e exixe os seus dereitos, isto vai seguir así, porque os políticos non escoitan o que non queren. E están no seu mundo e dai non o sacan, a súa política, pase o que pase, van seguir facendo, e salvo que haxa, pois eso, a xente salgan máis a protestar e a reclamar os seus dereitos, ou isto cada vez irá peor. De feito, as desigualdades están cada vez máis, é dicir, cada vez os ricos máis ricos, os pobres máis pobres, e isto non se ve... A nova interpretación das dúas Españas. Claro, e é dicir, os brotes verdes os verán eles, ou verá, pois eso, o botín, pero o que nós non vemos ni un brote, nin verde ni amarillo. Jorge, que se lle pode decir a Carmela representando os 5.900.000 persoas que non teñen traballo en España? Primero que lo siento muchísimo. Segundo, que es un desastre. Tercero, que yo calificaría la situación actual, para centrarme un poco, partiendo del origen, en lo que dije ya hace, creo que 4 semanas, esto es una tendencia. O sea, estamos en un momento de estabilización del desequilibrio. O sea, para mí, en este momento, ha funcionado el tema de las consignas, que da un ambiente que también es positivo, un ambiente más favorable, pero tanto en el PIB como en el paro y salvo la prima de riesgo y el IBEX, lo demás todo es todavía está muy verde. O sea, no verde en brotes, sino muy verde en... Ahora bien, ¿qué pintan las administraciones públicas en el empleo? O sea, ¿cómo pueden influir las administraciones públicas en el empleo? Yo diría que, por un lado, hay una influencia directa en el caso del empleo público, evidentemente, y en eso tienen la absoluta responsabilidad, ligada a un problema que viene de fuera, que es la política de la troika respecto al déficit público. Vemos que Europa ha seguido un camino absolutamente distinto a Estados Unidos en el tratamiento de la deuda. ¿Por qué? Porque tiene una moneda absolutamente inestable todavía, en ese sentido, y no segura. Segundo, influyen las administraciones públicas en la normativa que crean y que, de alguna manera, indirectamente influyen en el empleo. Normativa fiscal, impuestos, normativa laboral, etcétera, etcétera. Y yo creo que también influye, por parte de la administración pública, los estímulos al empleo
en cuanto a facilitar que se cree empleo. Ahora bien, a pesar de eso... ¿Había otra forma de hacer las cosas? Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero hay que juzgar un tema que casi nunca hablamos de él. Todo lo que hagas de modelo, desde la administración pública, desde la Unión Europea, etcétera, etcétera, tienes que contar con los empresarios y con los trabajadores. Y en España, tanto la patronal como los sindicatos adolecía y adolece de un enorme retraso respecto a Europa. Así de claro. En las relaciones entre ellos, en la madurez como... En las relaciones, en la mentalidad, en la cultura. O sea, no hay... En la reacción, por ejemplo, cuando fue la reforma laboral, que en mi opinión, en relación con el conjunto de Europa, hacía falta un incremento de flexibilidad, fue inoportuna, precipitada... La huelga, dices. No. La reforma. La reforma laboral. Inoportuna, precipitada y yo diría que muy a favor de una parte. ¿De cuál? Del empresariado. Y entonces, rebato, y entonces ese empresariado aún no se ha hecho acreedor a los regalos que ha recibido, porque basta escuchar hace muy pocos días cómo reaccionan el experto económico de la COE, hablando del tema de los salarios, de las pensiones. Entonces, a mí, al lado del empresariado europeo en general, hay empresarios en España muy buenos, pero hay empresarios en España recordemos muy que malos. Uno de ellos había dicho que iba a ir a Laponia a buscar trabajo, no sé si os acordáis. Julio, le preguntaba a Jorge qué hay que decirle a Carmela y a las personas que están en su situación, también te lo pregunto a ti, porque a veces, bueno, en mesas como esta hablamos, lógicamente, de tendencias y de números fríos, pero yo quería que Carmela estuviera hoy aquí también para que pusiéramos un rostro directo a lo que estamos hablando. Julio, ¿qué le decimos? Pues, ¿qué le diría? Yo... en principio, lo que le diría es a los empresarios, fundamentalmente a los banqueros y a los del sector de la construcción, que le piden disculpas no solo a ellas, sino a todos los españoles, ¿no? Es decir, yo creo que aquí ha habido un exceso absolutamente exuberante y incluso muchas veces excéntrico por parte del sector financiero y la otra pata de esa mesa, que era el sector de la construcción. Eso es lo que ha provocado todo esto. Y probablemente no solo en España, sino también en Estados Unidos y en otros países en el sur de Europa. Bueno, estando donde estamos, Julio, ¿se podían hacer las cosas de otra manera, diferente a como lo está haciendo el Partido Popular? Sí, yo creo más que sí. eficaces y más rápidas. Sí, es decir, yo lo que echo de menos es un Partido Popular que utilice la mayoría absoluta de forma creativa, aunque eso lo lleve a perder las próximas elecciones. Es decir, a mí no me parece de recibo que las reformas fundamentales, que por lo menos a mi juicio hay que hacer en este, y no solo a mi juicio, que hay que hacer en este país, estén muchas de ellas enormemente retrasadas. Por es ejemplo, decir, yo ¿la no primera? entiendo cómo, por ejemplo, las pensiones, se aborda el tema de las pensiones 2 años después de haber ganado las elecciones. Yo no entiendo cómo la reforma de la administración... ¿Y la fiscal? Otra, que queda para la primavera del 14. Pero es que esa es la primera. Como, por ejemplo, la reforma... Se abordó el incremento de impuestos. Lo que es la reforma de las administraciones públicas. Es decir, hay un montón de tareas en donde la labor de gobierno es enormemente lenta, está retrasada y está alargando de forma, a mi juicio, innecesaria la duración de la crisis. Déjame que hagamos una conexión con Marina Chiavegato. Se hablaba antes del empleo público, uno de los que se ha reducido de forma notable desde que estalló la crisis económica. 150.000 empleados públicos que hay en Galicia y que arrastran recortes desde el año 2010. Marina Chiavegato, cuéntanos. Pues por ahí vamos a empezar, Fernanda, por el año 2010, cuando Zapatero anunció que se congelaba el sueldo de los funcionarios. A esto, cuando hablamos de recortes, hay que sumar también el tijeretazo que anunció Rajoy en diciembre del año pasado al acabar con la extra de Navidad y rebajar así un 7% más en la retribución media de los funcionarios. Pero la pregunta ahora es, ¿en Galicia estamos peor? Y la respuesta es que sí, porque a mayores de los recortes anunciados por el gobierno de Rajoy, tanto los funcionarios de la Xunta como los trabajadores de las 3 universidades gallegas tienen también un recorte más impuesto por Feijóo, que según Facenda representa un 4% menos de sueldo
para los funcionarios gallegos a finales de mes. Bajan los sueldos, pero también los privilegios de los funcionarios, no se cobrará el 100% del sueldo en las bajas de menos de 21 días ni en los días por asuntos propios. Se eliminan también los días libres por domingos y festivos trabajados y se cancela el fondo que financiaba la formación, estudios y gastos sanitarios de los trabajadores. Medidas impopulares, pero que según la Xunta representan un ahorro de entre 150 y 160 millones solo este año en el 2013. Bajan los sueldos, las condiciones y también el número de trabajadores. Desde el 2010 el sector público ha perdido 8.500 puestos de trabajo aquí en Galicia, 4.200 están relacionados directamente con la Xunta, entre ellos 600 interinos. Estos últimos están en el punto de mira y su continuidad, Fernanda, en el sistema está cada vez más en entredicho. Bueno, la situación de los empleados públicos aquí en Galicia probablemente no distinta, a pesar de los matices, a lo que se está viviendo en el resto del Estado y con una especie de espada de Damocles que pende siempre sobre los funcionarios, acusados muchas veces de ser unos privilegiados. Una estrategia que muchas veces alimenta desde el propio gobierno. Escuchábamos hace unos días, hace pocas horas, al ministro de Educación asegurar que los profesores pueden convocar huelgas o participar en huelgas porque bueno, su puesto de trabajo en principio no peligra. Carlos, ¿siguen siendo unos privilegiados o son unos privilegiados los empleados públicos en este contexto de paro absolutamente impresentable? Yo sí. El bedel que cobra menos de 1.000 euros, el auxiliar administrativo que cobra menos de 1.000 euros es un trabajador más. Pero tenemos una protección laboral que los demás no tienen. Nosotros los seres es muy difícil que nos llegue. Por lo tanto hay que reconocerlo. Por eso yo defiendo que tiene que haber un solo contrato para todos. Para todos. ¿Por qué tengo yo que tener moscosos y la ciudadana, ¿cómo se llama usted? Carmela, usted no? ¿Por qué? Si usted me paga a mí con sus impuestos. Sí, este es el debate que hay que hacer. Si queremos hacer, aprovechemos la crisis para hacer un país nuevo sin privilegios. Ahora, también hay que tocar los privilegios de botín. Por ejemplo, ¿por qué tiene que haber contratos blindados? Yo estoy de acuerdo en que se baje la indemnización a 20 días, pero también para el consejero delegado, coño. Porque cuando echen al administrativo, al auxiliar administrativo de la oficina 44 de botín, que le paguen la misma indemnización en días y en años, los mismos días por año, eso que tal, que le van a pagar al canalla ese que ahora está en Bankia y que se marchó con 60 millones del Banco de Bilbao BBV. Es decir, hay que meterle mano a todos, pero aquí nos están metiendo mano a los de abajo y a los de más abajo, más mano. Un poco en la línea de Carlos, ¿no? Yo también soy funcionario y lo tengo dicho muchas veces. Es decir, yo pero a veces sentís como el aliento en la nuca, en el sentido de que os miran mal, o que alguien provoca que os miren mal. Sí, tengo miedo que, pues yo qué sé, ¿no? A la salida de un comercio alguien me mete la zancadilla y me caiga por las escaleras mecánicas. Y diga, un funcionario menos. Un funcionario menos, digamos, un grado de libertad. No me repondría. Habría que dar las clases de económicas. Mira, un poco en la línea de Carlos, ¿no? Es decir, es que incluso, digamos, la naturaleza del funcionariado es decimonónica. Es decir, si nosotros vamos a ver ese ser extraño que es el funcionario sale en el siglo XIX como una potestad que tenía el Estado para retener un bien que era muy escaso, que eran los ingenieros de caminos, los abogados... Los más inteligentes, los más capaces. O sea, los más capaces para la función pública y extraérselos, digamos, a lo que era el sector privado porque no había. En cambio, hoy la situación es completamente distinta. Claro, pero recordemos que los funcionarios, los vicios del funcionariado ya fueron retratados hace muchísimos años por Mariano José de Larra, que no hablamos de nada nuevo, ¿no? Espera que me pide Carmela intervir. No, é que eu discrepo, para min, os funcionarios, os privilexios de funcionarios non son tal, Eu creo que esos privilexios tiñamos que telos toda a clase traballadora, e non só eles. É dicir, para mí non é un privilexio, e os moscosos non é tal, non é que lle regales os días, é que foi pois, a cambio de, en lugar de reducir a xornada, pois tes un día máis a maiores ou en lugar de subir un sueldo e tal. Eso entrou dentro das negociacións, dentro da historia. Eu creo que non é eso, non se trata de agora, como os funcionarios son, teñen o posto fixo, pois é que eu xa escoitei moitas veces, e o goberno tamén o di por aí algún marciano, non? Dicindo que, bueno, que hai que tamén os funcionarios pois aplicarlles un ERE. Pois eso é o que queren, e eu penso que é un error, é dicir, non. O que se ten que tratar é que a xente non traballe en precario, teña unha estabilidade
na vida laboral e non todo o contrario, é dicir, eu estou en contra de que se lle recorte aos funcionarios a pesar de estar no paro. A ver, un dato breve para que entre Jorge. Mira, en el Sergas teníamos un absentismo que estaba por encima del 8. ¿Qué significa por encima del 8? Sí, sí, que de cada 100 trabajadores y trabajadoras del 8 no Sergas, estaban trabajando. 8 no iban al trabajo con baja de enfermedad. En cuanto dejó de pagarse el 75%, una epidemia de salud recorrió el Sergas. Bajamos al 4. Claro, pero hay también quien dice que está yendo a trabajar gente que no podría ir. A ver, yo creo que es al revés. Tampoco... Es igual que cuando yo era alcalde y el primer día que llegué al alcalde dije, ¿cuánto absentismo tenemos? Porque, claro, salía a algún sitio y veía gente que venía con la compra. Y dije, coño, esto tenemos que tener un poco de cuidado todos, en fin, esto del horario, hay que, en fin, ponernos al día y tal. Yo creo que hay que meter mano, ¿no? Y lo digo así, como lo habla la gente. Y creo, honestamente, que hay medidas de disciplina laboral que son normales, que tienen que ser igual que en la empresa privada. Exactamente igual. Jorge. Brevemente, por favor. Yo quiero hablar desde mi perspectiva personal, porque yo fui pluriempleado toda la vida. Y he trabajado a la vez como funcionario. Y como trabajador. Y he trabajado también como hombre de empresa, desde el puesto normal medio a director. Y desde luego no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo de los funcionarios. En absoluto. El funcionario, para ser funcionario, estoy hablando no de los nombrados a dedo, asesores, no estoy hablando de los políticos que para ser político no hace falta tener ninguna preparación. Un funcionario, para cualquier puesto de funcionario, tiene que superar una oposición. Bien, pero yo no estoy hablando de ti. Tiene que superar una oposición. En consecuencia, se le exige que demuestre una preparación. Eso es lo primero. Segundo, lo que ha fallado en la función pública, sobre todo, es el que no existe control, cosa que en la empresa privada existe mucho más control sobre el trabajador. Lo que ha fallado en la función pública es que la retribución es igual para todos, igual que los descuentos y las bajadas de sueldo es igual para todos, lo cual es absolutamente impresentable. Al funcionario habría que pagarle en función también del rendimiento, productividad, en función de su productividad y un control exhaustivo de su trabajo y de sus resultados. Si se hace así, el funcionario no tiene que considerarse en absoluto privilegiado, en absoluto. Es privilegiado aquel que igual que los nombrados a dedo y que los políticos es un vividor y que está viviendo del cuento. Yo quiero recordar, que siempre lo hacemos, que funcionarios son los médicos, los profesores que enseñan a leer a nuestros hijos, que no asociemos el funcionario con esa figura decimonónica del señor con los manguitos chupando la punta del... la calle. Efectivamente. A ver, Pablo, después tú. Yo no quiero meterme si los funcionarios son buenos o malos, pero lo que sí quiero decir es que el tema de los funcionarios está muy conectado con una reforma que está pendiente, que es la de la administración pública en este país. Es decir, desde la época de Franco, básicamente, desde aquellos ministros tecnócratas, me parece que eran los del Opus, Laurano, López Rodó, efectivamente, aquellos, y estamos hablando de los años 50 y muchos, no se ha llevado a cabo en España ninguna reforma, digamos, integral de la administración. Se ha postergado constantemente. Se hizo un tímido intento con este ministro de Administraciones Públicas de ZP, que hizo un estatuto de la función pública, pero bueno, ahí quedó el tema. Este gobierno está aplazando sistemáticamente no solo esa reforma, sino todas las reformas estructurales que harían falta para dinamizar la economía española. Es decir, si tenemos un 27% o un 26% o el que sea en este momento, un 25 y pico de paro, tiene mucho que ver no solo con la ineficiencia de la administración pública, pero no por los funcionarios, sino por el modo en que está configurada la propia administración en este país. Eso está pendiente de reforma. Está pendiente de reforma que tenemos una de las energías más caras de Europa. ¿Qué reforma energética ha llevado a cabo este gobierno? Una que consiste en, básicamente, penalizar las energías renovables, subir facturas por todas partes, etc. Cuando, por cierto, en este país las energías renovables las producimos aquí. Tenemos también un problema de balanza de pagos. Las energías renovables contribuyen a mejorar ese problema de balanza de pagos. Pero, sobre todo, hay una gran reforma, por no hablar de la justicia, por no hablar de muchas otras que están pendientes. Pero hay una gran reforma en este momento que es la que tendría que estar encima de la mesa. ¿Quién paga la tarta esta, o mejor dicho, la merma de la tarta? ¿Cómo repartimos el hecho de que haya mucha menos tarta? Y en eso también, pues lamentablemente estamos retrocediendo, porque se están incrementando impuestos que nos afectan a todos, mientras que este país tiene un grave problema de fraude fiscal, 20% del PIB, que está concentrado en el 80% en 2 puntos, grandes empresas y grandes patrimonios.
reforma, una de las reformas que sí que ha intentado emprender el Partido Popular, recuerdo que es la reforma de la administración local, y creo que de momento está fracasando estrepitosamente con los suyos propios. Alguien decía que esto tendría que ser a lo mejor... Y Fernando, bueno, no, pero con los suyos propios también. Otra reforma muy asociada a todas estas, la de la corrupción, la enorme corrupción que hay en este país, que exigiría reformas integrales, que no se están llevando a cabo. Que nadie está dispuesto a asumir de un lado ni del otro. Gonzalo, brevemente, por favor, que tenemos que hacer un corte de publicidad. Bueno, a ver, yo creo que la imagen del privilegio es una imagen distorsionada de la realidad, porque con un país en el cual hay casi 6 millones de parados, yo creo que cualquier ciudadano que tenga un empleo es un privilegiado. Esa es la realidad del país. Al margen ya de cómo sean luego las condiciones, porque también tienes más privilegiado el que tiene un contrato indefinido del que lo tiene temporal, o cada uno, y al final pues probablemente lo que dé más privilegio sea también pues las circunstancias económicas que se deriven del empleo que tú realices, y a lo mejor habría que ver que aquellos que cobran pues 4.000 euros al mes pues tienen más privilegio, que cobran 2.000, que los de 1.000 o que los de 500. Yo creo que ahí está más la clave que intentar marcar la clase del privilegio con el funcionariado, que además es importante entender que cuando hablamos de funcionariado muchas veces estamos creyendo que todo el empleado público, todos los empleados públicos son funcionarios, y no es así, es verdad. Es decir, la mayoría de trabajadores en el sector público no tienen la condición de funcionarios, sino que están en algún tipo de contrato laboral. Y no tienen garantizado el puesto de trabajo. Normalmente tienen un tipo de contrato indefinido, es muy difícil de revertir, pero es ahí donde se está hablando de ser. Y por tanto, mucho cuidado sobre todo este tipo de cuestiones. Yo cuando oigo, claro que todo se puede mejorar, yo creo que en los últimos tiempos, y eso es también mi impresión concreta, ¿no? Es decir, lo que es el funcionariado ha estado más regido a más tipos de control en todo tipo de administraciones, a un montón más de actividad, incluso en la retribución hay ciertos complementos que ya intentan premiar el tipo de gestión que hace cada uno en su trabajo, no sé eso exactamente la retribución no está igual, y por lo tanto yo creo que, y voy a la pregunta general, aunque me dé solo un minuto. La pregunta era, ¿había otra forma de hacer las cosas? Y yo también digo, me echo manos a temblar a ver si al final, generando todo este tipo de dudas, le estamos dando a Montoro y a Rajoy un mensaje de que se pongan ellos a reformar lo que quieren y como quieren. Entonces, yo casi prefiero que no sean muy creativos, que no sean demasiado creativos, decía Julio, que sean creativos, no. Porque al final, ¿qué capacidad de formas hay? ¿Se puede hacer otra forma de hacer política? Bueno, los economistas, cuando plantean las reformas económicas, hasta ahora lo que piensan es en los mercados y tal, pero yo no soy de estos economistas que creen en el individuo y en la fuerza de los mercados. Hay distintos niveles de análisis social que afectan a las distintas cuestiones. Entonces, hay distintos niveles de orden que están por encima incluso del gestor político que está en cada momento. Entonces, ¿se pueden hacer otras cosas distintas? Pues en primer nivel está la Unión Europea, y nos decía Carlos, se puede salir de la Unión como una opción, yo no la veo. Luego están las responsabilidades que están dentro del gobierno nacional. Bueno, o sea que tú ves poco margen de maniobra. Eso es lo que decía. O sea, el nivel de sistemas lo que hace es ir acotando poco margen de maniobra, de responsabilidades hacia abajo. Bueno, se pueden hacer cosas distintas. Pues mira, entonces no sé para qué los queremos, porque como no tiene margen de maniobra, que pongan a mi hija, claro. Aquí va a haber, a ver, deja, acaba Gonzalo, espera. A ver, en cada uno de los niveles hay margen de maniobra. Es decir, Merkel tiene un margen de maniobra muy amplio y el Banco Central Europeo tiene un margen de maniobra muy amplio. Pero aquí el gobierno de España menos. tiene un margen de maniobra mucho menor. Y de hecho, a ver, la política del Partido Popular, yo creo que lo que se le podría haber limpiado es todos los excesos que ha hecho de reformas laborales, de constituciones, que no había hecho el Partido Socialista, pero en el núcleo de que el Partido Socialista y el Partido Popular no pueden cambiar la reforma, está encima de la mesa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Muchos de los votantes del PP, incluso de los históricos, de estos que están allí... ¿Qué te refieres, a Aznar? Aznar, por ejemplo. O sea, me lo has puesto en bandeja. Aznar. No, espera un momento, mira. Planteaba el Churchill, ya hace ya un montón de tiempo... que era muy colega mío. Que de los 4 años, 2 son para gobernar y los otros 2 son para ganar las elecciones siguientes. Pero estos ya han ganado las elecciones desde el minuto 1. Entonces estamos fastidiados. No, espera un momento. Aquí han pasado 2 años y han dejado las reformas, hombre, no todas, ha habido un éxito bastante importante, por ejemplo, en la reforma bancaria, con ayuda de fuera, pero ha habido un éxito ahí. En el segundo año, cuando tenían que ganar o intentar ganar las próximas elecciones, van a concentrar una batería de reformas que lo pudieron haber hecho en los 2 primeros sin ningún problema. El problema grave de lo que estás diciendo, ¿sabes cuál es? Que cuando se está hablando de qué alternativa hay que hacer al gobierno del PP, el tipo de alternativa que tú estás planteando es justamente el tipo de alternativa que la mayoría de los ciudadanos que nos están oyendo y la oposición del país no quieren. Es decir, tú estás hablando de un giro del tipo de reformas del país, de creativos, que no es justamente lo que... ¿Sabes? Que el problema es que... La reforma fiscal la estamos deseando todos. Venga, que tenemos que ir acabando con este tema. Yo haría lo primero, la reforma fiscal y la bancaria la primera. Si hay que hacer más recortes y más austeridad, o justamente lo contrario, si hay que potenciar la oferta. La pregunta es, ¿se podría hacer de otra forma las cosas? No cabe la menor duda que la primera reforma que había que haber hecho con todo rigor es
enderezar la economía sumergida. Eso no cabe la menor duda. Y todo el esfuerzo de resolver el déficit público vía incremento de impuestos ha sido un auténtico desastre. Y segundo, el tema de la reforma del sistema financiero. Después vamos a hablar de eso. No, solamente un detalle. Yo hubiera vinculado buena parte del regalo que estamos haciendo a la sociedad. Concesión de crédito. A la concesión de créditos, pero eso está clarísimo, de todas. Jorge, Vamos a hacer, siempre hay alternativa a hacer lo que quiere. El problema es que en este momento no hay ninguna articulación de una política alternativa planteada por los grandes agentes políticos y sociales, alternativa a la del gobierno, que se visualice con total claridad. Y hay un montón de críticas desde distintos sectores, desde Aznar, que a lo mejor tiene una reforma más creativa, hacia el Partido Socialista o hacia Izquierda Unida, que en distinta dirección todo el mundo critica. Bueno, dejadme que vamos a hacer... Ese es el problema del país y de los ciudadanos, que no ven la alternativa. Vamos a seguir hablando de estas cosas y de esas grandes verdades que se han instalado en los últimos años, desde que llegó el Partido Popular. Quería despedir a Carmela. Moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. De verdad que aprezo moito que estés aquí para poñer os pés no chan e que nos demos conta de que estamos falando de cousas que están acontecendo de verdad. Moitísima sorte e agardo que a próxima vez que veñas aquí me podas contar que xa estás traballando. Tes esperanzas? Eu non, sinceramente. Mentras sigan gobernando dese xeito, por ricos e recortando aos pobres, non teño ninguna esperanza de atopar. Tiene razón, dice Jorge Gurriarán. É a cruda realidade. El reparto del ajuste es injusto. Hai que repartir o traballo entre todos e repartir o pouco que haxa, repartilo e empezando por abaixo, cortar por arriba e repartir por abaixo, porque se a mitad dos asesores que teñen xa daban traballo a moita xente. El reparto del ajuste está siendo injusto, es el titular de Jorge Gurriarán. Carmela, insisto, muchísimas gracias, muchísima suerte. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de publicidad. Tenemos muchas cosas todavía, incluido una especie de tercer grado al que vamos a someter a nuestros sabios contertulios de esta noche sobre esas verdades oficiales que se han instalado entre la opinión pública. Queremos saber si son ciertas o no son ciertas. Les adelanto una, por ejemplo. ¿Tienen capacidad las comunidades autónomas, en este caso la Xunta de Galicia, para intervenir en las cifras de desempleo? A la vuelta de publicidad. Primero fueron las ruedas de prensa sin respuestas. Muchísimas gracias por su pregunta, gracias, muy amable. Después las comparecencias a través del plasma. La lluvia también le valió de excusa. Lloviendo mucho. Pero la nueva modalidad del gobierno son los comunicados grabados. El Ministerio entiende que la huelga es un fracaso. ¿Qué será lo siguiente?